quistes hepáticos ni mangiomas. Los hepáticos que son muy frecuentes son dilataciones quísticas a nivel de presión hepático y son muy frecuentes. Pero en otra bibliografía te dicen que los hemangiomas son los segundos en frecuencia. Entonces, si les preguntan, cualquiera de los dos van a quistes. Si no hay quistes, el siguiente es hemangiomas en frecuencia. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos los adenomas, que son porciones benignas que vamos a ver después. Estos son un mapa general. Luego tengo el cáncer hepático más frecuente a nivel de las metástasis. Por vía, ya saben, por vía hematógena, más frecuente. Luego los primarios van a ser los hepatocarcinomas y obviamente son los polipos de hepatitis C, la B y por último la cirrosis. Para el diagnóstico básicamente hay que hacer la imagenología y el tratamiento es la cirugía. La cirugía se va a hacer siempre y cuando el tumor, ya sea benigno o maligno, sea menor a 5 centímetros y sea único, ¿correcto? Y si es múltiple, que sean máximo 3 nódulos tumorales y que sean menores a 3 centímetros. Pero se opera, si no, no se opera. Solo va a trasplante si es que también se permite, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a desarrollarlo. Tumores benignos, más frecuentes, vuelvo a repetir, van a ser los hemangiomas. Los hemangiomas más frecuentes se caracterizan porque van a ser estructuras capilares, vasculares, envueltas por endotelio, y en la macroscopía van a tener una coloración rojiza o azulada, de color azulado, generalmente son máximo de 3 a 2 centímetros, y en la microscopía se ven obviamente dilataciones o proliferaciones vasculares de diferentes tamaños, ya sean pequeños o grandes, sin atipia, y los repletos de ¿qué? De glóbulos rojos. Esos son hemangiomas. Más frecuente. Después de quistes serosos. Luego tenemos los adenomas. Adenomas entra. En adenomas tenemos que ver aquí una neoplasia benigna, más frecuente en mujeres de edad fértil, condición previa, el uso de ACO, anticonceptivos orales, pueden ser hasta tamaños grandes, de 30 centímetros, ¿correcto? Son amarillentos, son delimitados, pero no encapsulados, que se caracterizan ¿por qué? Tenemos una proliferación de los hepatocitos. Como ya saben, el hepatocito va en fila ahí. En una de ellos van a ver varias filas o conglomerados de hepatocitos que hasta dan la forma de una glándula, pero no lo son. ¿Correcto? Y son de características normales, no hay atipia ni pleomorfismo. ¿Correcto? Estas generalmente son de potencial maligno baja y generalmente se debe a 3 causas. La más frecuente es la inactivación de dedos. Es la más frecuente. Esta no se asocia a factor de riesgo de malignización. Su riesgo de ser maligno es muy baja. Y generalmente es una mutación germinal o somática. 90% somática, 10% germinal y una mutación del gen HNF1A. ¿Correcto? Frecuente. El segundo en frecuencia es la beta-catenina. En esta frecuencia sí tiene alto riesgo de malignidad, más frecuente en hombres, es lo que llaman anabolizantes. Anabolizantes es una vitamina que tiene una hepatitis crónica no alcohólica. Y la siguiente en frecuencia de nutrientes que va a provocar adenoma son las inflamaciones. No reactivas, son proteínas inflamatorias que van a estar presentes a nivel hepático, van a haber aumento de proteínas de fase aguda, van a aumentar el amiloidicérico, la PCR y estas también tienen riesgo de malignizarse. Entonces, obviamente, de las 3 alteraciones genéticas que van a llevar a un adenoma, la más frecuente, ¿cuál es? La inactivación de alelos por mutación ¿de quién? Del HNF1, bajo riesgo de malignización. Esto es acá un riesgo aumentado, pero en general su riesgo de que un adenoma pase maligno es mínimo, no es muy frecuente. Vuelvo a repetir, son amarillentos, delimitados, más no encapsulados, pueden ser grandes, ¿correcto? Muy bien, y ya está. Acabamos con las lesiones benignas. Lo maligno, al igual que en todas las lesiones malignas, una lesión, una hepatitis crónica, que va a llevar una de larga data, que puede llevar a algún cambio a nivel celular. Estos cambios pueden llevar a lesiones, las cuales pueden sobrepasar a mis protocogenes y llevar a una transformación maligna. ¿Correcto? Muy bien. Va a pasar obviamente con una displasia, que puede ser una displasia de células grandes, células pequeñas, donde básicamente aquí lo que vamos a ver, ¿qué cosa es? Que las células grandes van a ser hepatocitos dispersos, grandes, anormalmente grandes,
correcto, y las pequeñas van a ser productos más pequeños, hipocromáticos, correcto, y es la que más puede llevar a una lesión premaligna, las células pequeñas, correcto, muy bien. Estos nódulos que tienen ese riesgo de ser un carcinoma hepatocelular, más que todo son predispuestos a una inflamación crónica. La gran mayoría de estos nodulitos son pequeños, hasta máximo 2 o 3 centímetros, correcto, y tienen un riesgo elevado de una transformación maligna, nódulos displásicos. Y la principal causa, obviamente, en todos los continentes es la hepatitis. Si no olviden en óxidos de la hepatitis C, la C, correcto, muy bien. Y aquí están algunos de los cánceres a nivel hepático, que pueden ser múltiples o solitarios, correcto, muy bien. Su morfología puede ser, como hemos visto acá, únicos o multifocales amarillentos, irregulares, pueden infiltrar. Y en la microscopía, ¿qué voy a ver? Pues núcleos de diferentes tamaños, voy a ver inclusiones hialinas acidófilas. El citoplasma del hepatocito va a haber un acúmulo rosadito, que se le llama cuerpos de mayoriteo, correcto, muy bien. Y aquí están los propios hepatocitos que van a estar juntos, conglomerados, formando nidos o sueltos, y que en su interior van a haber un depósito acidófilo, es un cuerpo de mailorideo, ¿correcto? Muy bien. Clínica, obviamente, va a haber hepatomegalia, ascitis, fiebre de dolor, y principalmente en la serología, ¿qué voy a ver? Alfa-fetoproteína. En inmunohistoquímica también, alfa-fetoproteína, AFP, digamos, tanto en sérica como en inmunohistoquímica va a estar presente aquí la alfa-fetoproteína, en la gran mayoría de los casos. Correcto, muy bien. Factores de riesgo, aflatoxinas, y acá también recuerden, el vinilo, apúntenlo porque no me acuerdo la respuesta, el vinilo, ¿para qué me predispone? Por ejemplo, si vemos aflatoxina es un factor de riesgo de qué? De cáncer hepático, perfecto. Y el vinilo, ¿a qué sería el vinilo? Eso búsquenlo, por favor. No por la respuesta, pero búsquenlo, que va a ser interesante de repente para alguno de ustedes. El vinilo ¿para qué? No, pónganlo ustedes. Correcto, recuerden esa parte, el vinilo. La aflatoxina es para cáncer hepatocelular, la obesidad para toda la obesidad, el alcohol, parásitos, anticonceptivos y cirrosis. Correcto, muy bien. Hay tenemos los esteroides, las hepatitis, el arsénico, el vinilo otra vez, parásitos y antidepresivos. Listo. Y eso fue todo de nódulos hepáticos. Nada más. Los triplecitos. ¿Ya? Correcto, muy bien. Ahora pasamos a vesícula biliar. En vesícula biliar, ¿qué tenemos que ver? Los cálculos o la liquidez vesicular es la formación de piedras en la vesícula biliar. En la gran mayoría de casos son piedras, depósitos de colesterol. Pero pueden haber cálculos secundarios cuando su ubicación de la piedrita está en otra zona que no sea la vesícula. Por ejemplo, el conducto cístico, conducto hepático. Si encuentra un cálculo en esta parte, obviamente no provino de la vesícula, pero es un cálculo secundario, porque no es un lugar de origen. Ahora puede haber también otro lugar de origen de las piedritas biliares o de los cálculos biliares que van a ser a nivel intrahepático. Los cálculos van a ser generalmente marrones y son básicamente no colesterol, son bilirrubinato de calcio, uno de estos a nivel de los conductos intrahepáticos. Muy bien. Ahora, en general, para que hagan un cálculo, hay un desbalance entre el colesterol, la lecitina y las sales biliares. No hay una alteración en este triángulo, se van a formar los cálculos más apegados al colesterol. En este caso va a haber formación o se va a alterar esta pirámide. Cuando haya, por ejemplo, una mujer gestal en la obesidad, en el síndrome metabólico, porque en estos casos se va a ver un desbalance, va a formarse, va a precipitarse, ya sea colesterol, lecitina, o sea, va a formarse un cálculo biliar. El tratamiento en la gran mayoría de casos es observación y cuando es sintomático pasa la cirugía. Correcto, ahora aquí me interesante. Vamos a diferenciar el cólico vesicular de la colecistitis aguda. ¿Qué es? El cólico biliar es un dolor biliar agudo que se caracteriza porque es un dolor de reciente aparición, menos de 30 minutos. No hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay MURPHI, no hay respuesta inflamatoria sistémica,
pero me duele, me duele. Esto es un cólico vesicular. ¿Diferente a qué? A un dolor de más de media hora. ¿Cuánto? 4 o 6 horas. Este dolor no cede con el espasmódico, no cede con la iosina, no cede con nada de eso. Hay síntomas sistémicos, fiebre, leucocitosis, Murphy positivo, y esto se llama, ¿qué cosa? Colecistitis aguda. ¿A qué digo esto? Porque en el cólico biliar generalmente los tratamientos son AINES, paracetamol, y generalmente el diagnóstico es con una ecografía electiva. Aquí generalmente cede, el tratamiento aquí cede simplemente con medidas gineco-dietéticas, y el dolor, en la vesícula biliar, en el cólico biliar, como en la colecistitis, es un dolor, ¿dónde va a estar ubicado? En el hipoconio derecho, puede ser derivado a nivel retrosternal y también en el hombro derecho, ¿correcto? En ambos, pero el tratamiento es diferente, El cólico es reciente, sin síntomas sistémicos, y la colecistitis aguda es un dolor de más de media hora con síntomas de inflamación sistémica. Ahora, esta inflamación sistémica, ¿por qué se da? Igual que la apéndice se da, ¿por qué? Una alteración en donde, en las presiones luminales, que hacen que la pared se engruese, Recordemos que en la apendicitis aguda, la pared de la apéndice está dilatada, para que me duele. Si no me duele, si no se distiende, no hay dolor. Igual acá, en la colecistitis aguda, el impacto del cálculo en el bacinete va a provocar que la presión luminal aumente y provoque dolor. La principal causa para que esto ocurra es la litiasis, en el 90% de los casos. Y se complica con qué? Con una infección, ¿qué cosa? Gram negativa, E. coli y Klebsiella. Ahora, en menor medida puede ser una obstrucción alitiásica en el dispositivo. En casos, en el shock, por ejemplo, con una alteración del flujo sanguíneo, va a provocar un ataque de isquemia en este punto y va a provocar aumento de las presiones, aumento de tamaño y dolor, ¿correcto? Alitiásica. Ahora, hay una variante que es la enfisematosa, que se da tanto en la litiásica o en la no litiásica, y se da ¿por qué? Por una infección de ¿qué? Del Clostridium perfidum. ¿Qué hace? Hace que haya una cantidad de aire, y hasta que en la ecografía se vea aerobilia, o la vesícula se encuentre con una envuelta, por ejemplo, de aire alrededor, que me da esta imagen anecógena. ¿Correcto? Muy bien. Son las mismas niveles de colecistitis aguda. Ahora, el diagnóstico ¿cómo lo vas a hacer? Dolor agudo biliar. Si es cólico biliar, pues pasas a AINES y pues el dolor es mayor a 6 horas. Un síndrome plasmáticos y hay respuesta sistémica, es una colecistitis aguda. A esa ecografía urgente. Y en la ecografía vamos a ver unos signos de doble pared, por ejemplo. La vesícula tiene que estar inflamada, aumentada, para saber que es una colecistitis aguda. Y la presión de qué es del caldo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se complica una colecistitis aguda? Se complica con manifestaciones agudas, se llama la infección, ¿no? Infecciones piocolecisto, hidrocolecisto, una peritonitis, una masa, porque es la parte aguda. Y si la inflamación pasa de aguda a crónica, se va a formar una vesícula de porcelana hipertrófica, que la vesícula se va a contraer, es más pequeñita y tiene riesgo de malignización. Ahora, otra complicación es la formación de fístulas. Una comunicación de la vesícula a la estructura. La más frecuente es la fístula colecisto-duodenal, una comunicación ¿entre qué? Entre la vesícula y el duodeno. Esa es la inflamación que la pared de ambas se va a comunicar. Y aquí me lleva una complicación. La vesícula, ¿qué le va a dar al duodeno? La piedrita. ¿Qué le va a dar el duodeno a la vesícula? Ahí, voy a ver aquí, aerobilia también. Aerobilia, ¿correcto? La siguiente frecuencia de formarse una fístula va a ser una fístula colecisto-cólica. Es igual, una comunicación entre la vesícula y el colon. ¿Correcto? Y las demás son mucho más raras. Por ejemplo, una comunicación a nivel de la vesícula y los conductos biliares, comunicación entre la vesícula y el estómago, etc. Y aquí puede haber una patología interesante, que es el síndrome de Milis. El síndrome de Milis se caracteriza porque el Milis es una obstrucción del conducto hepático común por una obstrucción de quién? De la vesícula, del caldo que es impactado al bacinete. Y obstruye tanto que puede provocar una comunicación entre la vesícula y el conducto hepático común. Síndrome de Milis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otra complicación aparte de fístula es el hilo biliar.
es la obstrucción por impactación, no por impactación, de una piedra que es impactado y provoca una obstrucción, que ya no haya un funcionamiento del TGI, no el TGI, y eso va a provocar un hilo biliar. La tercera clase, ¿cuál es? El antecedente de colelitiasis, que esta ha sido aguda y se manifiesta después una obstrucción. ¿Por qué? Porque el cálculo ha pasado de la vesícula a intestino. ¿Dónde se encuentra más frecuente? En la fístula colecisto-duodenal. Hay una otra complicación que es el ileotipo. La triada va a ser obviamente la aerobilia. Va a haber niveles hidroaéreos, y en los rayos X se va a ver el cálculo. Va a haber una radiopacidad en los rayos X, generalmente en fosiliar. Yo he puesto la aerobilia y los niveles hidroaéreos. ¿Correcto? Esa es la otra complicación, el ileobilia. Propio, obviamente, ¿de quién? De la fístula colecisto-duodenal. Listo. Ahora, esa es la aguda. ¿Cuándo puede pasar crónica? Pasa crónica cuando la inflamación es más de 3 meses. En estos casos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la vesícula no está dilatada, porque la aguda está dilatada. En la crónica se empieza a contraer, una vesícula de porcelana hipertrófica, que me da riesgo a cáncer. En la macroscopía, ¿qué van a ver? Aparte del engrosamiento y la fibrosis, que van a encontrar en la parte de la superficie, vamos a ver como huequitos a nivel de la pared. Estos son senos, son los senos de Ascoff-Rokitansky, y esto simplemente es la invaginación de las glándulas dentro de la pared muscular de la vesícula biliar. Y esto es un patógeno con inflamación crónica en la vesícula. Tenemos dos cosas: formación de fibrosis y formación de senos de Rokitansky-Ascoff. ¿Correcto? Ascoff. Muy aparte de la inflamación crónica que vamos a encontrar. Muy bien, y listo. Y acabamos hígado y vesícula biliar. Nada más. No se les pide más. ¿Correcto? Está fácil, ¿ah? Está poquito. No, 3 llaves. Paso. 3 llaves. El examen. Esa cosa subió. Ya está. De páncreas, de mi parte, no hay ninguna pregunta. De la doctora Yelena, tampoco. Pero en el sílabus está. Tiene una doctora. Pregunta por ellos. De mi parte, no hay ninguna pregunta de páncreas. Yo tampoco ninguna pregunta de páncreas. Por lo menos. Hay 2 meses. ¿De qué pregunta mandó usted, doctor? Como les he dicho, ahorita lo vemos en el acabo y hacemos esa conversación. Ahora pasamos a... ¿Puedo grabar? Ahora pasamos a páncreas. El páncreas, fundamentalmente, son 2 cosas: la aguda y la crónica. No nos debe importar nada más por este examen. Esto de acá, no, acá. Páncreas aguda. Empezamos con esto, porque se caracteriza. La principal causa de que se inflame un páncreas de forma aguda es obviamente la frecuente litiasis vesicular. Luego sigue la ingestión de alcohol. Luego sigue alteraciones metabólicas, especialmente la hipercolesterolemia. Entonces, el colesterol mayor a 1000, no de colesterol en sangre, hay un riesgo aumentado de formación de una pancreatitis aguda. ¿Correcto? La cuarta en frecuencia son los fármacos antibióticos. Sí, ¿cuál otro? La sulfa. Algunos AINES muy raros, tratamientos antipsiquiátricos y el ácido valproico, entre otros. Y a nivel renal, las tiacidas. Las tiacidas también provocan el riesgo de pancreatitis aguda. Y obviamente el traumatismo directo. ¿Cuál traumatismo? La CEP. ¿Qué es la CEP? Es la colangiografía endoscópica retrógrada tercera. Tienes un cálculo a nivel de la vesícula biliar y viene el gastro, mete su tubito, quiere hacer un poquito de esteroide para que la piel te salga. Al hacer el cortecito, es una herida, puede inflamar la zona del esteroide y provocar una pancreatitis aguda porque se inflama todo, nada sale. O sea, un trauma directo, pero provocado generalmente por el médico, por la CEP. Muy bien, ya está. E infecciones, obviamente. ¿Cuál es la primera infección que me puede dar pancreatitis aguda? El bebé. Que se inflama la próstata,
parotiritis, ¿no? Exacto, en los bebés parotiritis. En los más grandes, obviamente, exacto, enterobus vermiculares. Muchas gracias. Todo parasitarios y virales. Muy bien. Ahora, la patogenia, de forma resumida, obviamente es una obstrucción del conducto, generalmente por un cálculo biliar que obstruye el conducto y hace que todas las enzimas tienen que ser activadas a nivel del duodeno, se activen a nivel intraparenquimal y por una inflamación. O también lesiones a nivel del axilo o de las glándulas pancreáticas. Y las provoca el alcohol, fármacos, traumatismo y virus. Los virus actúan directamente en el parénquima pancreático. O alteraciones a nivel del transporte de las enzimas pancreáticas dentro de las células de la glándula. ¿Quién? El alcohol. Cualquiera de las tres va a provocar la aparición de una inflamación aguda. La parte biliar que va a provocar el cálculo edema intersticial, alteración de flujo e isquemia. La lesión a nivel de la glándula que va a provocar liberación de proenzimas intracelulares, activación de las mismas. O de momento está en el transporte para provocar de cosa, sería la proenzima. La proenzima a nivel parenquimal y se va a activar. Sea lo que sea la causa que va a provocar lesión de las células acilares. Y esto lleva a que las enzimas que se tienen que activar, no repetir, en el duodeno se van a activar ¿dónde? En el parénquima. ¿Cuáles enzimas? Las enzimas de las lipasas, proteasas, etc. ¿Eso qué provoca? Edema, inflamación, proteólisis por las proteasas, la lipasa que van a actuar van a provocar esteatonecrosis, la tasa hemorragia. La suma de las cuatro, una pancreatitis aguda, y puede ser hasta hemorragia. ¿Cuál va a ser la clínica? Obviamente dolor abdominal, que va al retroperitoneo, pero no está ahí, obviamente el pánico. Dolor brusco, intenso, hasta que el epigastro y se irradia a la parte posterior. Pasa la compañía de hilo paralítico, generalmente shock, porque la pancreatitis aguda me va a llevar una sistémica de forma rápida, va a haber taquitis, va a haber hipotensión, van a haber sangrados alrededor de perumbilicales, toma de Cullen, o equimosis en toda la pared, en la abdomen anterior, síndrome de Grey-Tapp, ¿correcto? Y los ruidos hidroaéreos van a estar ausentes. Entonces, tienes la clínica, ¿qué vas a hacer? Serología. Amilasa y lipasa. ¿De qué depende? Del tiempo. La amilasa se debe medir 3 veces más rápido de su valor normal. ¿Pero cuánto dura? Esto dura 3 a 5 días. Nada más, nada más. En cambio, miren, la lipasa es mucho mejor. Es más específica, más sensible y se eleva ¿cuánto? Hasta los 10 a 14 días. Por él, tienes tu paciente con clínica de pancreatitis. Pides amilasa y sale negativa. ¿Es negativa? No. Lo que puede ser que el dolor sea, y eso ocurre en el Perú, porque todos vienen aquí después de que les duele 4 o 5 días, va a estar negativa, le piden recién la lipasa y esta va a estar elevada. Entonces sí, confirmas una pancreatitis aguda, ¿correcto? ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en edematosa o necrohemorrágica. Por suerte, la gran mayoría pasa al edema, 90%, que el tratamiento generalmente es médico, y va a buena evolución. Porcentaje, no muy bajo, 20%, pasa a necrosis hemorrágica. Y obviamente es mucho más grave. Porque recordemos que el páncreas no tiene una cápsula fibrosa. Su cápsula es tejido conectivo laxo, o sea que no cubre nada. Cualquier lesión puede provocar una hemorragia masiva y muerte del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Se puede clasificar en leve, moderada, severa. Esto por ahora no nos importa. ¿Ya? No nos importa. Solo esto de acá de la clínica. Muy bien. Pronósticos. Aquí solo quiero que recuerden este pronóstico de acá, el de Ramson, que es el que más usa. Para el Ramson utilizas un pronóstico de evaluación a tu paciente al ingreso y a los 3 días. Al ingreso, ¿qué usas? Utilizas IEGA. ¿Qué es el IEGA? Leucocitos elevados, LDH elevada, la edad viejito, no tanto, glucosa elevada y la TGO-AST elevada. Cualquiera de estos elevados es un punto a la IEGA. Compararlos a las 48 horas. Donde vas a ver que la presión está baja, el nitrógeno ureico de sangre ha aumentado, el calcio ha disminuido, el oxígeno también ha disminuido, hay alteración de basis y alteración de los fluidos a las 48 horas. Y se le sumas esos puntajes y da más de 3, es un rasgo positivo, un riesgo aumentado. ¿Cuál es el problema de eso? Tienes que esperar 3 días para evaluarlo. No es muy bueno. Por eso prefieren algunos los criterios de PIPSA, en el que evalúa el riñón, ven cómo está el estado mental,
Ven cómo están las alteraciones sistémicas, la edad y si hay edema pleural. Bajo la mnemotecnia de PISA. PISA, por eso nada más. Pero hay criterios para ver el pronóstico. Nada más nos importa de esto, nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en la microscopía? En la parte aguda voy a ver obviamente el edema, o sea, las células van a estar separadas, va a haber líquido intersticial dentro de las células o alrededor de ellas. Voy a ver áreas de necrosis, muerte celular, pero no necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Va a licuar, va a destruir las cosas, por ejemplo, más se infecta. Va a haber destrucción del parénquima, de vasos sanguíneos, y puede haber en algunos casos iniciales esteronecrosis. ¿Qué es eso? Es cuando mi tejido adiposo va a participar en la necrosis. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la lipasa, más ácidos grasos y más el calcio. ¿Qué es eso? La saponificación a nivel del tejido adiposo. ¿Correcto? Esteatonecrosis. Eso va a estar más que todo en la forma aguda. Una forma aguda, mucho más grave, es cuando se adiciona una cosa hemorragia, ya sea microhemorragia o hemorragia mucho más extensa que va a llevar hasta el tejido adiposo. Muy bien, y listo. Y de forma mucho más grave es una hepatitis crónica, hemorrágica, con necrosis y hemorragia en todo el tejido. Esto ya es mucho más grave, una alta mortalidad. ¿Listo? Porque se complica una pancreatitis. Una pancreatitis aguda, se puede complicar con un pseudoquiste, que generalmente es asintomático, no hay un dolor leve, una colección homogénea de líquido dentro del páncreas, generalmente no se infecta, no está infectado. Y si se complica, sería con infección hemorrágica. El pseudoquiste se trata, no se trata, a menos que altere la regla de los 6, que esté más de 3 centímetros, más de 6 semanas. Si pasó esa regla, recién lo tratas. Si no lo tratas y solo lo observas. El pseudoquiste. La siguiente complicación, absceso. Obviamente se formó otro quiste y se infectó. Obviamente va a haber fiebre, dolor abdominal y generalmente van a hacer lesiones aeróbicas y me va a dar la imagen en los rayos X de aire, colección hematógena de aire. Y por último, la necrosis. Se complica como necrosis. Listo. Las complicaciones son locales. ¿Cuáles van a hacer? A nivel pulmonar, no, va a haber, la situación va a disminuir. A nivel circulatorio, la sistólica también disminuye, y a nivel renal, también tiene una falla renal, porque tiene una mayor. ¿Correcto? El tratamiento, como pueden ver acá, es médico, dieta absoluta, fluidoterapia, harta agüita y analgésicos. Igual es soporte nutricional, y si se complica pasa a antibióticos, nada más. Y solo pasamos a cirugía cuando la necrosis es abundante, infectada, hay un absceso o pseudoquiste infectado o más de 6 centímetros, más de 6 semanas. Después no se ocurre. Muy bien, y acabamos la última. Nada más de la última. Y terminamos con la crónica. La crónica, ¿cuál es la principal causa para que mencione como hepatitis crónica? Obviamente, igual sigue acá en la cabeza, el alcohol y metabólicos. El alcohol, inicia una crónica, hipercalcemia, hiperlipidemia. Medicamentos son las más abundantes. Idiopática, no sabes la causa, generalmente es una pancreatitis tropical que me lleva a necrosis muy rápido, alteraciones genéticas, enfermedades autoinmunes, ¿no? Una pancreatitis aguda recurrente o obstructiva. Se le doy por cepe generalmente. Son las principales causas epidemiológicas de una crónica. Más frecuente igual es tóxico metabólico. ¿Correcto? ¿Qué vamos a ver en histología? Vamos a ver fibrosis de los conductos y calcificación de la glándula pancreática. Va a estar calcificada y los conductos fibrosados. El diagnóstico va a ser un dolor constante, y la prueba de laboratorio es amilasa y lipasa normales. Le va a estar elevado un poquito las bilirrubinas, potasio alcalina, la PSA positivo y la esteatorrea, las heces con abundante grasa van a estar mayor a 7 gramos en 24 horas. Y proteínas del páncreas, del trinógeno, van a estar bajas. ¿Correcto? Muy bien, listo. En la imagen de la crónica, ¿por qué lo vamos a ver? Con tomografía, con la resonancia con CEPRE, pero en todas ellas que se ve, se va a ver el páncreas de tamaño disminuido y los conductos en forma de rosario o calcificados por la fibrosis. Tratamiento, estilos de vida, reemplazo enzimático, endoscopía para ver prótesis o shunt
Y la cirugía si se complica con una fístula o con pseudoquistes. En la manoscopía, ¿qué voy a ver? La fibrosis, voy a ver glándulas aisladas, unas van a estar dilatadas de forma pseudoquística, correcto, y unas van a ser mucho más grandes, donde el epitelio de la glándula va a ser reemplazado por un epitelio estratificado. Y en su luz voy a ver aquí material proteináceo, formando tapones. Además voy a ver de eso en la forma esclerosante. Voy a ver aquí mucha más cantidad de acinos, correcto, y la glándula va a estar dura, mucho más. Y listo, eso fue. Aguda, crónica, nódulos hepáticos y colecistitis. Se acabó. Acabamos todo. Ahora, vamos a ver acá. Dejamos de compartir y dejamos de dar. A ver, listo. Delegado. Sí. El delegado tiene, doctor. Mira el físico. ¿Pasó? También el sílabo, si quieres. Aquí, mejor, perfecto. Gracias. Dice, gracias. Mejor el copete. Golpe de estado. Muy bien, vamos allá. Muy bien, ¿verdad? Listo, muy bien. Ya estamos con tu compendio. Informaciones no hay nada. Ya nosotros, Meijer tampoco. Esófago, sí. En esófago hay preguntas de acalasia. Hay de laceraciones, que lo he mencionado, para la mortalidad de la cirrosis colitis, de la laceración esofágica, hay esas preguntas. Erge, hay erge. Eosinofílica, eosinofílica, hay la eosinofílica, correcto. Del Barrett, que está fácil, más general del Barrett, entonces por eso está mucho más general, correcto. Algunos esofágicos hay preguntas, pero más con casos clínicos de ubicación, ya saben, ¿no? Adenocarcinoma, distal, el escamoso es medio o distal. Pero más que todos sus riesgos. ¿Cuál es el riesgo para que me dé un adenocarcinoma? El bajo. ¿Cuál es el riesgo por un escamoso? Es el alcohol o tabaco, ¿no? Principales casos. También el BPH, se pone infecciones. Muy bien, ya acabamos de esófago. En estómago sí hay bastantes preguntas. Pero aquí un poquito más han ahondado en la parte genética y molecular, como vuelvo a repetir. Han ahondado mucho más, han dado mucho más énfasis a esta parte. Por ejemplo, el HP, ¿cuáles son sus genes que le dan más influencia? El K y el bajo, ¿no? Por ejemplo, el capácitos, uno de ellos, no está acá, ¿no? Lo mencionas, creo. En el libro tampoco está, ¿no? El libro sí está. Esa parte, por favor, la parte genética molecular de gastritis le han dado duro a parte molecular de gastritis, todo. De pólipos han preguntado si hay preguntas de esto de pólipos, pero más se ha preguntado lo que es el colon, Justo llegamos al colon, nada más, pasamos al colon. En colon tenemos de mi parte hay un montón de preguntas de Crohn y colitis. Recuerden, ¿no? Si un paciente tiene colitis ulcerosa y le quitamos todo el colon, se curó. Están pegándose en cuenta, ¿no? O sea, va a haber clínica, otra clínica, no será clínica local, otra clínica extracolónica. ¿Cuáles eran? ¿Qué complicaciones había en uno de ellos? Igual en esa parte, por favor, muy bien. Y las diferencias, ¿no? ¿Cuál era transmural? ¿Cuál me daba abscesos? ¿Cuál había microabscesos? ¿Cuál había pseudopólipos? De la colitis y del Crohn. Que le he puesto ahí las resúmenes, ahí. He puesto varias preguntas de mi parte ya por eso. ¿Cómo le he dado bastante? No hay nada infeccioso porque no hay nada infecciosas. Wiper tampoco, víricas tampoco. Irritable tampoco, en esta parte no hay nada. Crohn, voy a enseñar todo eso, más las complicaciones, extracolónicas y a los pólipos. Por favor, pólipos hiperplásticos, camatosos, ¿cuál es la diferencia? El síndrome de Fish-Jaeger
llega el que es el de poliposis amistosa familiar, diferencias, más de 100 pólipos. El de Fish llega, ¿tiene pólipos? Claro que tiene pólipos, ¿no? Es una poliposis, ¿cómo se llama? Enfermedad no hereditaria, no polipósica, ¿no? Y si no polipósica, pero hay pólipos. ¿Saben cuántos pólipos máximo? Hasta 7, ¿no? 10 creo el libro dice. Pero hay pólipos, ¿no? ¿Qué es la que es polipósica familiar? ¿Cuántos tiene? Más de 100. No se van a conseguir en el examen, ¿no? Allá pues, de pólipos sí hay. Hay nomatoso, que es núcleo alterado. Riesgo a cáncer. Había 3 tipos: tubular, tubulovelloso y velloso. ¿No recuerden cuál es más frecuente? ¿Cuál me da más riesgo a cáncer? ¿Cuál de los 3? Ya, mucho sí frecuente. Aquí viene el genético. Pero está más fácil, ¿no? Ya sea para pólipo o para cáncer, ¿cuál era la mutación? El APC, ¿no? Y tiene que adicionarse, ya sea de CARRAS, de la betacaroteno, de las P53. Pero pasa en esa parte que hemos visto hasta en la parte pasada. En apendicitis, para su suerte, no hay ninguna pregunta de su parte hasta ahora. Hasta ahora. Vesícula biliar sí puesto. Algo general. Diagnóstico fácil para que sea o cólico o colestitis aguda. Colestitis aguda. Recuerden, ¿no? ¿Cólico qué es? No inflamación sistémica. O sea, no hay fiebre, leucocitos normales, PCR negativa, todo eso. Colestitis aguda, ¿qué hay? Manifestación sistémica. Recuerden eso, por favor. Muy bien. Ya está. Y listo. ¿Se acabó? ¿Qué más? Hígados. En hígados de mi parte hay un montón. Hígados hemos contado yo como 10, 12 preguntas. Después de hepatitis. Diferencia la A, la B, la C, la D, la E. Solo hepatitis. De mi parte. Solo hepatitis, se supone. De mi parte. Bueno, además todas también hay. Pero he dado harto a eso. Pero más de todo a eso. Más de todo a eso. Como recuerden, ¿cuál es el principal marcador serológico que aparece en hepatitis B? Los marcadores. Exacto. Pero ¿cuál es la principal respuesta? El primer anticuerpo. El cambio, ¿no? Que ya no es superficie. ¿Anticuerpo cuál es? El core, ¿no? Sería el hemoligente. Correcto, ya no es parte, ¿ya? Para que no se confunda. Pero obviamente la principal pregunta es: ¿cuál es el principal marcador serológico que aparece en un equipo de hepatitis C? Anticuerpo de superficie. ¿Dónde está? ¿Cuál es la superficie? El EQM, la convalescencia, ¿no? El nudo de ventana, toda esa parte se ha dado mucho. Y obviamente las hepatitis autoinmunes, sí le da la hepatitis autoinmune a la clínica primaria, por ejemplo, la primaria, la relación a una colitis. La colitis es el dado duro porque se concatena, se amarra. La autoinmune, ¿no? La colitis primaria con una colitis. Ahí hay una complicación. Y obviamente se ve con qué? Con el conducto biliar. ¿Cómo está? Repasen esa parte. Hagan un clic entre hígado y colon, que son enfermedades sistémicas. La autoinmune, la primaria también, correcto, ahí le he dado bastante a eso también, las doctoras también le han dado a eso, correcto. Eso es la parte de hígado, la primaria, correcto, eso está muy bien. Y ya está, creo que en hígado no hay nada más. Y acá, no le he dado mucho tampoco a esta parte, pero la parte de nódulos hepáticos, y denle bastante énfasis a la hiperplasia, al adenoma, a la parte molecular del adenoma, que hemos dicho que son 3, ¿no? 3 del adenoma, ¿no? Son de la beta-catenina, inflamatoria, y la HNF1. Recuerden esto, por favor, los malignos, el hepatoblastoma, que no lo mencioné, ¿no? El hepatoblastoma, me olvidé poner en las diapos, hepatoblastoma, por favor, una leída, es cortísimo, una leída a hepatoblastoma, que no lo mencioné, el hepatoblastoma, y nada más. En vesícula biliar, vuelvo a repetir, solo está para colestitis aguda, crónica, y ya está. Y páncreas, como repito, de mi parte no hay nada, de mi parte de páncreas no hay ninguna pregunta. Pero por si acaso, como está en el sílabus, lo he desarrollado de forma resumida, para que no sea... Ya está, todo. Vamos chicos, mucha suerte para el día.